Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra y estoy aquí con Ceci. Queremos presentarles este proyecto que se llama Las Gestaltistas. La intención de nuestro proyecto es llevar la Gestalt justo pues a la gente que la conozca porque realmente cambia vidas. Queremos platicarles, pues primero, ¿cómo nos conocimos, Ceci? Bueno, nos conocimos en un trabajo, Ale, pues tú estabas en el área de recursos humanos y bueno, ahí fue que digamos que desde antes de yo entrar a ese trabajo, pues tuve comunicación contigo y ya de ahí, pues tú estabas en otra área y luego colaboramos en una misma área. Así que ahí es donde más amigas nos volvimos. Sí, ahí empezó todo. Sí, fue en 2009, o sea que ya tiene unos años. Exacto, unos añitos. Ok. Em, bueno, pues les platicamos. ¿Cómo llegué yo a la Gestalt? La Gestalt justo apareció en mi vida cuando me fui a vivir a Chiapas. Allá estuve viviendo un año aproximadamente y yo estaba buscando trabajo en el periódico y en el periódico apareció un anuncio de diplomado en psicoterapia Gestalt. Y dije, ay, pues, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata? Y justo ahí lo vi, llamé, pedí informes, todo, y de ahí empezó todo mi camino, ¿no? Después, eh, entré justo a la maestría de psicoterapeuta Gestalt, y bueno, el trabajo también lo acompañó, pues, bastantes retiros, ¿no? Todos, justo enfocados principalmente en la Gestalt. Mm, ¿Y ¿Me qué ibas a estaba decir algo? pasando en tu vida en ese momento inicial cuando encontraste ese anuncio? Ahí, bueno, ahí estaba en un proceso, sobre todo de duelo. Mi papá acababa de fallecer, entonces realmente me ayudó muchísimo a vivir el duelo de otra manera, ¿no? O sea, realmente a trabajarlo, porque pues no lo había trabajado para nada. Entonces me ayudó eso, me ayudó en la relación que en ese momento estaba con mi expareja, pero cuando estudié la maestría me sirvió y me ayudó para, pues, vivir mi duelo con la pareja, ¿no? En ese momento yo estaba en un proceso de separación. Fue una separación muy dura para mí porque, pues, yo literal creía que era para toda la vida, ¿no? Y pues ahí se rompieron muchísimas de las creencias que yo, que yo tenía, ¿no? Que eran parte de mi vida supuestamente y pues que tuve que modificar, ¿no? Que soltar muchas creencias que definitivamente no eran mías, pero que tenía que soltar para poder, pues estar bien, ¿no? Estar bien conmigo misma. Entonces, pues la verdad es que yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido todo este apoyo psicoterapéutico, ¿no? Para poder, afrontar esa separación. Así fue. ¿Tú cómo llegaste? Pues de hecho llegué a la Gestal por ti, porque en un momento en donde yo estaba en una crisis muy importante en mi vida, pues sentí que no estaba pudiendo con ese tema emocional que sentía muy desbordada. Yo había sido mamá, fui mamá en el 2012 y la verdad es que ese evento en mi vida, pues definitivo fue como pues un renacer, ¿no? Como de repente ya no me reconocía y me cuestionaba quién era ahora, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó una crisis importante que también se reflejó con mi pareja, ¿no? En lo laboral, como que ya no sabía para dónde darle, ¿no? Más allá de andar por la vida en el hacer, ¿no? En el trabajo, en el día a día, en la cotidianidad, me estaba costando mucho trabajo qué me está pasando, ¿no? Todas estas emociones que no había trabajado, porque en realidad yo fui a terapia a raíz de que tú me recomendaste un terapeuta de Gestalt, ¿no? Entonces ahí fue mi primer acercamiento estuvo muy lindo porque fue mi primer acercamiento con la Gestalt y con la terapia, entonces desde ahí fue como dije, no, wow, esto es lo que yo quiero, aunque al principio fue pues
demasiado, ¿no? Así como échate el clavado a años y años de, pues, trabajo terapéutico que no había hecho. Entonces, así fue, y pues eso es lo que estaba sucediendo, ¿no? En mi vida, como una crisis importante. Así fue Sí. que llegué. Sí, gracias a las crisis es cuando pues nos mueve la vida, ¿no? Así es. Ujú. Ok, ¿y cómo te ha, o cómo ha impactado la Gestalt en tu vida, Ceci? Demasiado. A raíz de ese primer acercamiento, pues prácticamente se ha reflejado en todos los aspectos de mi vida, ¿no? En lo laboral hice muchísimos cambios, o sea, realmente cambié el rumbo de mi carrera, ¿no? Yo me dedicaba a otras cosas y me empecé a meter más de lleno a esto, fue que empecé la maestría, tomar esa decisión, ¿no? Y como es muy vivencial, pues justo empezó a verse reflejado en mis relaciones interpersonales, con mi papá, con mi mamá, con mi hija, con mi en ese entonces pareja, mis amistades, ¿no? Ahí digo, por ejemplo, una anécdota que es en particular contigo, es que, por ejemplo, cuando yo te conocí, decías que yo abrazaba y que me abrazabas y que era así de que, así, ¿no? De lejitos. Sí, como por favor, ya que se acaben. Y en este camino de la gestal, que tiene mucho que ver con el cuerpo, con las emociones, con el contacto, con expresar lo que estás sintiendo. Entonces me acuerdo que en algún momento llegué y pues resultó que nos vimos y nos abrazamos y te dije, mira, ahora sí ya te sé abrazar, pero no es porque demostrar que ahora sé abrazar, sino que en ese momento realmente sentía yo las ganas enormes de darte un abrazo súper apretado, ¿no? Entonces creo que me ha impactado en ser más capaz de expresar lo que siento. No es que antes no sintiera, sentía mucho, pero me era muy difícil expresarlo en palabras, en acciones, en detalles, desde el amor, ¿no? Mostrar esa parte que sí existía en mí, pero la tenía como atrás de una coraza de dureza, ¿no? Entonces, ha sido eso, irse quitando capitas de cebolla de rigidez en mi caso, ¿no? De el deber ser o esa persona que yo quería mostrar y demostrar que era y la que en realidad soy, ¿no? Mi esencia y irme suavizando, ¿no? En esas estoy. Así ha sido. Ahí es donde veo más el impacto. Qué ¿Y bonito. tú? Pues yo creo que la enseñanza principal, o sea, bueno, el aprendizaje más bien que he tenido de la Gestalt es justo el ser protagonista de mi vida, ¿no? Y me refiero como en ser responsable de mi vida, ¿no? Y no es una responsabilidad educativa, ¿no? De educación, sino es una responsabilidad de hacerme cargo, como dices, de mis emociones, ¿no? De mis acciones, incluso pues de mis pensamientos también. Pues en otros momentos, o sea, lo más normal era pues que el otro se hiciera cargo de mis emociones, ¿no? O responsabilizar o hasta culpar, ¿no? Como al otro por lo que a mí me sucedía. Entonces, cuando yo empiezo con la gestal, dije, ay, órale, yo soy la responsable, ¿no? O sea, yo soy quien me tiene, no tengo que ver que mi pareja me hizo esto, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Entonces, eso a mí me ha dado la posibilidad o el gran poder de entonces cambiar para donde yo quiera, ¿no? Tomar mis decisiones, este, y yo decidir el rumbo que quiero tomar en mi vida, ¿no? Em, eso ha sido como el aprendizaje más fuerte, ¿no? Como dices, es parte de, o sea, no quiere decir, de repente sí puede ser que tendamos a caer en los mismos errores, ¿no? Pero la Gestalt justo es recordarme y haciéndome consciente de lo que está pasando. No quiere decir que ya somos perfección, ¿no? Y acá maestras de... No, o sea, la realidad es que pues es justo el recordarnos del aquí y el ahora, siendo conscientes y, a ver, estoy regresando a eso que no me gustaban, ¿no? A ver, ¿cómo lo voy a, cómo me veo cambiándolo? Entonces, esa ha sido como la más importante, ¿no? De muchos otros aprendizajes. Así es. Muy bien.
Bueno, pues ahora me gustaría, no sé, me gustaría que si te puedes describir en pocas palabras, ¿qué sería? ¿Cómo te...? Porque Mm, esta pregunta la tocamos porque es común que en este mundo del hacer o del logro, nuestra definición tiene mucho que ver con un soy tal, hago tal, ¿no? Entonces, como para romper un poquito ese tipo de definiciones que le pudieras transmitir a los que están viendo este video. ¿Quién sí, eres? eh, fíjate que aquí tengo un tatuaje, ¿no? Este tatuaje me lo hice pues ya hace bastantes añitos. Em, yo escuché una vez en una clase de yoga un mantra que me impactó, ¿no? Que decía algo así como que todos mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan con la felicidad, prosperidad y libertad de todos los seres, ¿no? Y es justo como esta parte de poder dar algo, ¿no? De mí, dentro de lo que pueda, pero siempre pues con mucha responsabilidad y amor, ¿no? Ujú. Hacia el otro. Entonces, bueno, por eso me tatué pues al final es a lo que me dedico, ¿no? La psicoterapia me ha llevado justo a eso y es una labor muy amorosa. Ujú. Entonces, que a la vez pues llena mi corazón, ¿no? Y dije, sí, quiero esa frase en mi brazo, de hecho lo puse en mi brazo izquierdo porque yo soy zurda, viéndome a mí, ¿no? El mantra me está viendo, está hacia mí para recordarme que a eso vengo a este mundo, ¿no? Que si tú, platicamos. Pues bueno, de hecho coincide un poco que también tengo tatuada una palabra que es intuición en este brazo, en la mano izquierda Ujú. y ya me lo hice hace unos años, pero he ido confirmando la importancia que la intuición ha tenido en toda mi vida, ¿no? Es de una persona que he recibido como mensajes, digamos, he sido guiada o así lo he vivido yo hacia cada vez que he tenido que tomar decisiones, algunas más sencillas, unas más complejas, de escuchar esa voz que realmente me va mostrando ese camino, ¿no? Y a veces se me ha olvidado, no la he escuchado tanto y entonces me regreso y me hago caso. Es como un escucharme, la sabiduría que sí existe en mí, ¿no? Esa, eh, tomar conciencia de ella y usarla en mi beneficio para ir por el, no por el que es el mejor camino, porque no se trata de toda decisión va a ir teniendo un costo de oportunidad, pero sí empieza también como a tener importancia para mí cuando he estado en momentos de, no sé, de meditaciones o de realmente estar muy conectada, me siento como que ya me enchufé a algo más grande que yo, digamos. Entonces, cuando Sí. escucho esos mensajes, digamos, de no nada más yo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y perderme en el hacer, sino decir, ¿cómo me siento con esto con esta persona con la que estoy o cómo estoy sintiéndome o con esta decisión? Y entonces detenerme, que ese paso es importante porque justo con la intuición sucede que si vas en el acelere y quieres inmediato todo, no va por ahí, ¿no? Hay que detenerse, respirar y escuchar, tomarse el tiempo pues, para decidir o ya sea emprender o etcétera, ¿no? Entonces, me ha servido mucho porque como soy una persona que cambiante, toma decisiones luego un poco radicales, pero aún así seguir diciendo, bueno, ¿cómo se siente esto para mí? Y entonces ahí es donde hago ese trabajo. Sí, qué bonito, qué bonito. Quiero decirles que no nos pusimos de acuerdo en la vestimenta, o sea, nos conectamos y fue de, no manches, Así es, es. es Y parte como eso de, nos pasan entre nosotras muchas veces muchas cosas y que es muy exacto, lindo, ¿no? De repente, oye, ¿cómo estás? Ay, te iba a escribir o cositas así, que creo que cuando la amistad se va construyendo de tantos años, pues sí hay una complicidad, una conexión, que vas comunicándote de otras maneras y de verdad que hoy es la confirmación porque no nos pusimos de acuerdo y encendimos la cámara y ¿qué onda, no? Y pues qué bonito, qué mágico, me gusta mucho eso. sí, súper bonito. Oye, y de nuestra foto de perfil, tenemos una Em, foto que es
nuestro primer logo, podemos decir, ¿no? Porque es una foto que habla mucho de nosotras y justo como decías, de nuestra amistad, ¿no? De nuestra intimidad como amigas. Entonces, y fue una situación muy, particular ese día de la foto. Platicales. Bueno, estábamos haciendo las cuentas y parece que eso fue en 2018. Ujú. Y bueno, pues yo estaba en un momento delicado, ¿no? También les digo, tomando decisiones importantes. Y pues simplemente sentía la necesidad de ser escuchada y acompañada porque estaba pasándola mal en ese momento y pues te hablé, ¿no? De, oye, por favor, y tú pues obviamente me escuchaste y sí, ven a mi casa, etcétera, ¿no? Pues estábamos ahí en tu casa y pasándola, pues platicando como muchas de las pláticas que hemos tenido, ¿no? Pero ese en especial, pues fue como, de verdad me sentía mal, ¿no? Le estaba pasando mal. Y después de las horas de estar pues hablando, desahogándonos, escuchándonos, apapachándonos, etcétera, me parece que tú tomaste la foto y pues sí, ahora que la veíamos, que la encontró Ale, entraste en blanco y negro, bueno, pues así está, ¿no? Se tomó en blanco y negro. Y le digo que bien curioso porque salimos súper despeinadas, porque fue ya después de horas de estar ahí en tu casa, ¿no? Y Sí. muy, muy auténtica, como que refleja mucho, pues lo bien que le hemos pasado juntas, pero no solo eso, sino el que nos hemos acompañado mutuamente en todo este camino que les hemos estado contando, ¿no? Son años de proceso al final, ¿no? Claro, y lo que ha sido también muy bonito y que platicábamos es que al tú también como empezar este camino en la gestal, pues nos ha hecho tener pláticas más profundas, ¿no? O sea, no nos quedamos, cuando platicamos Ceci y yo, sí es de irnos al fondo, ¿no? No es de, no, ya, amiga, échale ganas, o sí, el güey es el desgraciado, ¿no? No, o sea, aquí es como pláticas que realmente nos ayudan a crecer, pues sí, en nuestros caminos, ¿no? Pláticas muy profundas y repito, o sea, siempre con mucho amor y mucho respeto, al proceso que está viviendo cada quien, ¿no? Sin juicios, o sea. Exacto. Sí, qué importante eso, Ujú. ¿no? Porque sí, Sí. normalmente a veces pasa que cuando quieres tanto a alguien, quieres lo mejor para la persona y eso a veces implica como quererte anticipar a resolverle algo o Mm, ayudarle tú, ¿no? Y aquí creo que lo bonito que hemos aprendido tú y yo es justo pues desde donde estamos de respetar el proceso del otro, ¿no? Puede ser que tal vez tú tienes mucho más camino que yo desde que empezaste en el camino de la gestal, al final no es como, toma, aquí está la respuesta, esta es la solución. No, o sea, yo solita en mis procesos me iré dando cuenta y nos ha pasado, ¿no? Que me acuerdo que hasta que regresé de un último viaje, te dije, un retiro, ya entendí más cosas, o sea, realmente, y era mi momento para entender y entonces tener nuevas pláticas sobre descubrimientos que vamos haciendo y no querer acelerar al otro, ¿no? Como ser muy respetuoso, como dices, en ese sentido. sí, sí, totalmente. Ay, pues qué padre, pues me da mucho gusto dar este inicio de este proyecto, platicando de nosotras, ¿no? De cómo ha sido nuestra relación entre nosotras mismas y con la Gestalt, ¿no? Exacto. Sí, sí, pues la idea es que vamos a estar aquí publicando videos. De hecho, el siguiente video vamos a hablar más de los principios de Gestalt y cuáles son las creencias de Ale y mías que compartimos y por las que decidimos hacer este proyecto, que consistirá en pues contenido sobre Gestalt, sobre temas relevantes, ¿no? De salud mental, de todo el tema de las emociones, etcétera. Entonces, queremos ir abordándolos desde nuestra perspectiva, enfoque y pues complementándonos también nuestras personalidades, ¿no? Y que puedan ustedes como ir conociendo un poquito más de la verdad, fascinante mundo que nos ha dado tanto y que queremos compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, pues Totalmente. suscríbanse y pues síganos porque vamos a estar publicando más contenido. Muchas gracias por Muchas vernos gracias. y esperen el próximo. Gracias. Gracias. Bye. Bye.